Esta mañana nos acompaña Inmaculada Alfajeme, que es la presidenta de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y neumóloga del Hospital Virgen de Valme de Sevilla. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a hablar concretamente del cáncer de pulmón, una enfermedad que usted está muy acostumbrada a tratar. ¿Cómo se detecta este tipo de cáncer? Bueno, pues ese es uno de los problemas que tiene el cáncer de pulmón, ¿no? Que, por desgracia, casi las 3/4 partes de los cánceres de pulmón se detectan en estadios muy avanzados. Y es porque precisamente el pulmón no tiene terminaciones sensitivas, no duele, y puede llegar a crecer bastante antes de que el paciente se dé cuenta. Entonces, pues muchas veces se diagnostica como un hallazgo porque se hacen estudios por otro tipo de enfermedades, o bien cuando ya ha avanzado y da síntomas como pueden ser pues sangrar o tener neumonías de repetición o cualquier otra complicación. Ese es precisamente uno de sus problemas por el que tiene mayor incidencia y también mayor tasa de mortalidad, ¿no? Sí, efectivamente. El cáncer, supongo que todos, ¿no? Pero concretamente el cáncer de pulmón es muy evidente. La supervivencia está relacionada con la precocidad del diagnóstico. Es decir, en los estadios más tempranos la supervivencia puede llegar hasta el 90%. Sin embargo, pues en estadios avanzados la supervivencia es francamente mala. Y eso hace que muchos de nuestros esfuerzos estén encaminados por una parte a la prevención y por otra al diagnóstico precoz. Precisamente combatir esa detección es importante. Aquí en Andalucía, ¿qué datos hay de incidencia? Me parece que es el tercero con mayor incidencia, ¿no? Sí, bueno, el cáncer de pulmón en hombres efectivamente es en todas partes más o menos es igual, en todas partes del país de España, ¿no? Porque realmente los hábitos de consumo de tabaco son muy parecidos. Efectivamente es el tercero en incidencia después del de próstata y el colorectal, pero es el primero en mortalidad en hombres. Y en mujeres es el cuarto, después de mama, colorectal y útero, pero es el tercero en mortalidad. O sea que realmente, aunque no es el primero en frecuencia, sí lo es en mortalidad. Y esto es precisamente por eso, porque el diagnóstico se hace normalmente tarde y bueno, es que no da síntomas. Entonces eso hace que haya que ir enfocando el abordaje del cáncer de pulmón hacia otras vías, ¿no? Probablemente pues hacia una parte la prevención y por otra parte el diagnóstico precoz. Eso sería lo fundamental. Hablaba de los hábitos del tabaco. Esa es la principal causa del cáncer de pulmón, pero no la única tampoco. No es la única, pero probablemente será más del 90% de cánceres son debidos al tabaco, bien de forma directa porque sean fumadores, bien porque sean fumadores pasivos. En ese sentido, bueno, pues la ley del tabaco ha hecho una cosa bastante favorable para eso. Y luego hay otros factores que son ambientales, que es la exposición al radón. En España hay pocos estudios de eso, solamente hay en Galicia, en Estados Unidos hay más, y también parece ser que la emisión de partículas diésel. En el resto de factores no hay ningún factor, como por ejemplo la alimentación, etcétera, que esté demostrado que influya de forma negativa, a diferencia de lo que sucede con otros tipos de cánceres, como puede ser el colorectal y demás. En este caso, concretamente, el tabaco es fundamental, ¿no? Es determinante. Y todavía se sigue fumando, ¿eh? Bueno, la obligación de los médicos es informar a la población y en ese sentido no podemos dejar de hacerlo y de dar consejos. Por supuesto, cada uno es muy libre de hacerlo. Pero realmente el tabaco es el determinante del cáncer de pulmón y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es que la gente se conciencie, que los jóvenes sepan que es un hábito que es muy peligroso, no solamente da esta enfermedad, da otras muchas enfermedades, que de alguna forma también se está perjudicando a gente que no es fumadora, como es en el caso de cuando se fuma en lugares cerrados, y bueno, pues por lo menos que la gente que tenga la máxima información. Eso es lo que pretendemos. ¿Usted, por ejemplo, desde su experiencia profesional, prohibiría fumar en los vehículos, en los coches? Hombre, nosotros lo que pedimos, concretamente en la carta que se ha dirigido a la Dirección General de Tráfico y que ha sido firmada por 3 sociedades, concretamente por Semergen, es una sociedad de medicina primaria, de atención primaria, por SEPAR, por nosotros, por los neumólogos y cirujanos torácicos, y por la Sociedad Española de Medicina de Tráfico. Lo que pedimos son campañas de concienciación, es decir, si está prohibido fumar en un local cerrado porque efectivamente se perjudica a la gente que está respirando allí, aunque no esté fumando, pues evidentemente un coche, y sobre todo si es un trayecto largo, pues es un sitio donde hay poca ventilación y efectivamente se está perjudicando. De hecho, en algunos países europeos, como puede ser Inglaterra, está prohibido fumar cuando hay menores dentro, ¿no? Hay una cierta sensibilización hacia los menores y las mujeres embarazadas,
pero realmente se perjudica a todos. Y no se pide que no se deje fumar al conductor, se pide que no se deje fumar a nadie que vaya dentro del coche. No solo el conductor, claro. Aparte de que el conductor, pues evidentemente tiene el hándicap de tener un cigarrillo encendido, con lo que eso puede distraer de la conducción, ¿no? Háblanos de las nuevas técnicas que hay para detectar el cáncer y para combatirlo, porque han avanzado mucho, ¿no? Sí, efectivamente. Hay estudios ya, de hecho, como ya he comentado, el problema fundamental del cáncer de pulmón es la detección precoz. Si uno lo detecta de forma precoz, pues las posibilidades de curarse son muy elevadas. Para ello, ha habido varios estudios, ha habido un estudio muy importante en más de 50.000 personas que se publicó en New England y bueno, pues parece que demostraba que el hacerse un TAC de baja radiación una vez al año en gente que reunía una serie de características, pues como eran que tenían una cierta edad, por encima de 55 años, concretamente que tenían un consumo de cigarrillos acumulado relativamente importante, que eran fumadores o habían dejado de fumar hacía poco, pues disminuía la mortalidad del cáncer de pulmón en un 16%. ¿Por qué? Pues porque se detectaban alteraciones no visibles en la radiografía de tórax, sí visibles en el TAC, y bueno, eran pues fácil de abordar y también pues por lo tanto de curar, ¿no? Eso tiene gente a favor y gente en contra, pues porque también es cierto que se reciben radiaciones por el TAC, más que con una radiografía normal, pero probablemente sea la única forma. De hecho, como le he comentado, los cánceres más frecuentes, pero que más han aumentado en supervivencia, son el cáncer de mama y el cáncer colorectal. En los dos hay cribado de cáncer, es decir, en los dos hay las mamografías periódicas que hacen que detecten tumores en estadios precoces y que el abordaje sea mejor, y el cáncer colorectal, pues primero se empezó con la sangre en heces y ahora se hacen las colonoscopias. Probablemente en el cáncer de pulmón, antes o después, nos tengamos que convencer de que el cribado, es decir, el hacerse en determinada población con riesgo, el hacerse un TAC de baja radiación una vez al año, pues puede ser una forma de detectar precozmente el cáncer, y que siempre tiene que estar unido al consejo de dejar de fumar. Tarde o temprano acabará aprobándose esa medida. Estamos llegando ya al final de la entrevista, doctora, pero sí le quiero pedir que le mande un mensaje, un consejo o unas palabras de aliento a aquellas personas que tengan cáncer de pulmón y que le estén escuchando esta mañana. Bueno, pues lo primero, tienen que confiar en el médico que los lleva, porque el médico que los lleva tiene que estar seguro de que va a hacer lo mejor por él. Hoy en día el tratamiento del cáncer de pulmón está muy estandarizado. Le van a tratar igual en su centro que en cualquier centro de Estados Unidos que pensara ir pensando que iba a ser mejor. La sanidad nacional y la sanidad andaluza cubre completamente las necesidades del tratamiento de cáncer de pulmón y bueno, incorpora los nuevos tratamientos que van saliendo. Los tratamientos que han salido, bueno, pues tanto si es quirúrgico como si es de radioterapia, como si es de quimioterapia, han mejorado mucho en los últimos años, se han hecho más precisos, menos tóxicos, más dirigidos de forma específica a un tipo de cáncer y también más específicos a una determinada estratificación o a una determinada avance de la enfermedad. Y eso hace, bueno, pues que para el enfermo sea mejor, tenga más garantías de curación y además sea menos molesto. El tratamiento del cáncer no es un tratamiento como tomarse un antibiótico 10 días, es un tratamiento prolongado que hay que esperar para ver los resultados, pero que realmente, pues, en muchos casos ha mejorado muchísimo la calidad de vida. Muy bien, pues con ese mensaje positivo nos quedamos. Inmaculada Alfageme, presidenta de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica y neumóloga del Hospital Virgen de Valme de Sevilla. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A ti, Marta. Gracias, buenos días.